Hola, ¿cómo les va? Tanto tiempo sin aparecer, pero acá estoy. Me borré unos cuantos meses, pero acá firme, firme para mi canal. Igual estuvimos compartiendo muchísimos trabajos. Simplemente que no ven este rostro, el rostro de Hablemos de Magia, pero acá estoy. Bueno, muchísimas gracias por todos esos mensajes hermosos que dejan para que yo vuelva, que aparezca, que charle con ustedes. Seguimos charlando, pero como no me veían, bueno, acá estamos. Miren con qué aparezco. Miren esta belleza, estas lámparas que también me las venían pidiendo. Tengo muchos trabajos hechos para compartir con ustedes. Estas pantallas eran las que tenía listas también hace un tiempito, pero ¿qué pasa? Son muchos trabajos que estamos compartiendo y no nos dan los días. Tendríamos que sumar días, pero ay, no, ya más no. Estamos los miércoles, recuerden, y los sábados. Bueno, hoy, miren, sábado, cómo compartimos esta belleza que sé que se van a enamorar, que sé que la van a poder hacer. Es un modelo muy bonito, es un clásico, lo hemos visto muchísimas veces, pero obviamente con el toque de aquí del canal y el toque que ustedes tengan para hacer esos pequeños detalles que estamos charlando en el tutorial. Y espero que lo disfruten, que lo hagan para su hogar, para vender, como digo muchas veces, para hacer un buen regalo, algo original, algo bello. ¿Qué les parece? Nos ponemos a tejer y volvimos, acá estamos. ¿Qué tal? Miren esta belleza. Ah, qué lindo. ¿No saben el laburo? El laburo que lleva a enhebrar todas estas canutillos y tiene perlitas. Y tiene unas mostacillas mini. Pero miren lo que es esta lámpara divina. Obviamente que ya es todo un clásico. Esta se ve por todos lados, está en las redes hace 1500 años. Pero bueno, yo le tenía muchas ganas, le cambié. La original tiene otros trabajos con piedra que bueno, ya era demasiado para mí. Estaba muy acelerada yo para terminar esta belleza. Pero bueno, acá está esta versión divina. Que simplemente vamos a necesitar 2 aros para hacer esta pantallita, esta pantalla, esta lámpara, que me venía pidiendo más lámparas, porque ya tenemos una divina que ya la han visto muchas veces, muchos las tejieron. Sé que mucha cantidad de gente, porque todos me han mandado fotos de cómo quedó sus lámparas divinas, así que los invito a entren al canal si no las vieron. Entren a buscar esas pantallas, esas lámparas que quedaron un sueño. Y las pueden tejer también. Bueno, acá tenemos otra lamparita más, divina para nuestra colección. Esta que voy a terminar, no le voy a poner estas canutillos, pero vamos a hacer otra versión. Le podemos agregar después lo que uno quiere. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Esto es muy simple. Miren, acá tengo aritos. Voy a correr ahora un poquito esta pantalla para que puedan ver lo que vamos a trabajar. La voy a levantar un poquito ahí. Y acá tengo aritos, bueno, tengo de todo en realidad, tengo varias cosas. Tengo estos aritos que los venden en las laneras, en mercerías y también los hemos utilizado en la otra pantalla. Esta es de 10 centímetros, ven que vamos a buscar nuestra vaquita, que también la hicimos en el canal, así que si se enamoran de esta vaquita divina, esta tiene un metro por dentro, pero lo pueden hacer al filetero. Entonces es para mostrarles la medida. La parte superior de esta lámpara tiene 10 centímetros. Y en pulgadas, para los que en otros países miden en pulgadas, tiene 4 pulgadas. Acá tengo 2 tamaños que son un poquito más chicos que este aro grande. Este tengo de 10 pulgadas y en centímetros, a ver. Yo siempre me manejo con centímetros, pero bueno, voy a aprovechar que este metro tiene pulgadas también. Tiene 25 centímetros. Y tengo uno más pequeño, que creo que es de 20, no me acuerdo ahora en este momento, que es el que voy a usar hoy, me parece. Este tiene 20, ¿ven? Entonces, van a necesitar el de arriba, que es donde va a pasar el cable, y el de abajo, que forma lo que sería una especie de campana. Pueden elegir este tamaño pequeño o pueden elegir, de todas maneras estos dos son más pequeños que la que tejí ahí. Pueden elegir este que mide 25 centímetros. Cuanto más grande es el aro,
más cantidad de hileras va a tener la pantalla. Y ahora cuando empecemos a forrar que vamos a empezar por el pequeño, les voy a explicar otro dato más si la quieren hacer más larga a la pantallita, ¿sí? Entonces, bueno, yo después decido con cuál de estos dos a medida que vaya tejiendo, porque les voy a mostrar. Esto para empezar. ¿Qué tengo acá? Tengo hilitos de algodón. Este es el mismo que tejí la pantalla. ¿Ven? Es un hilo de algodón rústico, finito, y lo tejí doble. Ustedes pueden elegir el grosor que quieran. Yo siempre prefiero los finitos y los tejo dobles, pero eso es una elección mía. Ustedes van a elegir el hilo que quieran. Acá hay en color natural que también lo pueden tejer doble. Este verde que es precioso para hacer esta pantalla también muy bonito. Y por acá tengo uno mezclado, que lo mezclé yo. Miren qué bonito. Tiene un algodón con seda, pero es como veteado. Tiene varios colores. Tiene verde, lila, tiene varios y un hilito de seda. Y le sumé 2 hebritas bien finitas de un hilo de algodón que tengo aquí en el taller hace 1000 años. Y todavía lo sigo usando porque eran conos. Bueno, a este lo puse doble porque es muy finito. Pero con estas 3 hebras vamos a hacer esta otra pantalla. Pero miren qué colores hermosos que tiene. Tiene verde, tiene lilas y bueno, tiene varios verdes, tiene un celestito, tiene varios colores. Muy bonito que se le suma el hilo de seda. Con esta vamos a hacer ahora esta pantallita. Y acá voy a tejer con una aguja número 3,5. Esta tranquilamente la podemos tejer con una 4. Pero como es más gruesita, entonces yo voy a trabajar con esta aguja. ¿Qué más tengo por aquí? Miren. Estos son los canutillos que usé para decorar esta que es un sueño preciosa, divina bailarina, parece mi pantalla. Unas perlitas y algunas mostacillas y estas mini de colores. Acá tengo unos canutillos que son de madera, que si ustedes quisieran hacer una versión con piecitas de madera, lo pueden hacer. Si tienen piedritas, también las pueden combinar. Si tienen mostacillas, las pueden combinar con estos canutillos y sería otra forma un poquito más rústica, pero divina también. Y bueno, después les voy a contar otras opciones que tenemos para hacer finalizar el borde de esta pantallita o nada, la dejan así como está, que también podría andar perfecto. Bueno, para hacer el punto, la trama de esta pantallita, primero vamos a forrar con punto bajo todo el aro. Otra de las cosas, yo usé los aros así desnuditos. Si ustedes quieren forrarlos con alguna cinta, con alguna tela, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo directamente voy a forrar con punto bajo. Entonces, para esta trama tengo que forrar, ya les digo la cantidad, 55 puntos. Ahí. 55 puntos. Y es una combinación de varetas con esos abanicos simples que ya los hemos tejido muchísimas veces, que se trata de 2 varetas, cadenas y 2 varetas. Cuando termine de forrar y empecemos con la trama, también les voy a explicar por si quieren empezarlo con un aro aquí arriba más grande, que simplemente van a tener que sumar uno de los motivos, uno más. ¿Sí? Entonces, yo me voy a quedar forrando acá. ¿Ven? Van envolviendo el alambre o el arito. O si tienen un aro de madera, también podría ser. O un arito de plástico, los dos también podría ser. Porque no pesa nada. Lleva muy poco material. Tiene que ser algo que sea resistente para el tejido y que le dé una buena forma. Ahí está. Bueno, así van a ir forrando todo el aro. Tienen que calcular de tejer 55 puntitos bajos. Me quedo tejiendo. Tengo aquí los 55 puntos. No cerré todavía porque quiero que noten algo. ¿Ven? Como los vamos tejiendo, se van desparramando ellos. Entonces, primero van a acomodar todos los puntos hacia
un lado, al revés lo voy a hacer, porque ya tengo la hebra para este lado. Tienen que estar todos bien prolijitos porque después, y parejos, después si no, cuando empecemos a tejer en forma circular, no va a funcionar. Entonces, una vez que están todos derechitos, todos están mirando hacia abajo, ahora sí voy a cerrar. Cierro la hilera con un punto deslizado. Bien. Ahora vamos a empezar a separar lo que sería el dibujo de todas las varetas y el calado, que son los abanicos. Voy a empezar por los abanicos. Entonces, acá mismo voy a levantar 3 cadenitas y en el mismo punto tejo una vareta. Ahí. Una cadena al aire. Voy a saltar un punto de base y en el próximo tejo varetas. Ya comienza el dibujo. Ahí. Voy a tejer 8 varetas. Ahí tengo 2, 3. Estoy trabajando con varias hebras al mismo tiempo, pero porque a mí me gusta. Ustedes, si quieren, tejen con una hebra más gruesa y listo, que es lo que les guste. Elijan el material que les guste y que les combine con donde la vayan a ubicar. Tengo 5, 6. Esto es muy simple. Son pasos muy simples. 7 y 8. Ahí tengo que emparejar mis hebritas porque están devanadas todas juntas. Bien, tengo medio abanico. Cuando gire y de toda la vueltita voy a terminar de completarlo. Separé con una cadena, salté un punto, tejí 8 varetas. Y ahora repito este movimiento. Una cadena al aire. Voy a saltar un punto de base. En el próximo tejo el abanico. El abanico es 2 varetas. Ahí. Una cadena. Y 2 varetas. Una cadena, salto un punto y otra vez tejo las 8 varetas. Esto es lo que tienen que hacer todo alrededor del aro. Vieron que son pasos súper simples. Van a entrar todos como ajustaditos porque estamos recién cargando todos los puntos, pero luego a medida que van creciendo en hileras, esto se va a ir acomodando. Ahí tengo 3. Acá tengo otra vez las 8 varetas. ¿Ven? Así hasta dar toda la vuelta. Abanico, varetas, abanico, varetas. Ahí di toda la vuelta. Ahora tengo que completar este abanico. Entonces voy a saltar con una cadenita y dentro de este mismo punto completo esas 2 varetas que me faltan. Ahí. Y aquí, para hacer la cadenita de este abanico, una media vareta. Voy a pinchar ahí. Porque así comienzo en el centro nuevamente. En este huequito. Pero bueno, acá me voy a detener para explicar. La pantalla original empiezo a tejer varias vueltas. Yo voy a tejer en total 4 vueltas sin ningún aumento. Porque esto tiene que bajar, empezar a bajar. Si ustedes quieren hacerlo más largo, le van a dar más cantidad de hileras. Yo ahora me voy a quedar tejiendo porque esto es repetir estos pasitos que ya les voy a mostrar, pero son los mismos.
Y en total le di 4 vueltitas. Pero si ustedes la quieren hacer más extendida, le van a agregar más hileras, sin aumento. Entonces, empezamos la segunda vuelta. Acá mismo voy a levantar las 3 varetas y la vareta de la mitad de este abanico. O sea, voy a repetir los mismos pasos que hice en la hilera anterior. Y vareta sobre vareta. Recuerden hacer la cadenita de separación. Y aquí es simplemente tejer vareta sobre vareta. Les mencioné que era un trabajo muy simple. ¿Ven? Este trabajo lo voy a hacer por 4 hileras en total. Ustedes van a elegir cuántas hileras quieren, porque si quieren hacer, por ejemplo, una más cortita y le quieren hacer una hermanita y poner 2 pantallas una al lado de la otra o que acompañe en el espacio que quieran colocarlas, pueden hacer una más cortita y una más larga. También podría ser y quedarían divinas. Cadenita al aire y dentro del abanico otro abanico. De esto se trata. Fácil, recontra fácil. Me voy a quedar tejiendo estas 4 hileras que se repiten una y otra vez, sin aumento. Y luego sí vienen los aumentos. Pero bueno, ¿ven? Este es el trabajito que van a ir haciendo con la misma cantidad de puntos. Me quedo tejiendo. Bien, acá cerré el abanico como para empezar nuevamente un abanico, obviamente. Entonces, yo acá tengo mis 4 hileritas. Y esto es lo que les mencionaba. Quieren hacerlo un poquito más larga, tejen un par de hileras más. Si la quieren hacer mucho más larga, porque hoy hay de estas tejidas, hay muchísima cantidad de modelos que uno es jugar con la agujita. Como digo siempre, juguemos. Bueno, le pueden agregar 4 hileras más, la hacen bien un tubo y después que empiece lo que sería la campana, de la pollerita de esta pantalla. Ahora, a partir de ahora, van a empezar los aumentos. Entonces, ya arranco con mi medio abanico, aquí. La cadenita al aire y el aumento va a venir en este punto. Entonces, acá voy a tejer una vareta, así simplemente paso por debajo. Este es mi primer aumento y voy a tejer todas estas varetas que teníamos, que en principio eran 8. Ustedes después pueden elegir si quieren hacer la calada aquí adentro, pueden hacer un calado, si quieren hacerle algún punto en relieve también pueden agregarlo. Bien, llegué hasta el otro extremo, otra vez aquí tejo una vareta de aumento. ¿Ven? Uno de cada lado. Estos van a ser los aumentos hasta el final. Hago la cadenita y el abanico. Esta parte del motivo de esta pantalla se va a tejer igual hasta la última hilera. Acá no va a haber cambios. El único cambio que vamos a tener por hilera, la cadenita también la tejo, va a ser esta vareta de aumento. Y así vamos a ir aumentando una vareta de cada lado de estos pilares de varetas hasta lograr el ancho del aro que tengan. El de mi pantalla que está terminada mide 30. Y yo les mostré aquí 2 aros, uno de 20 y uno de 25. ¿Lo quieren hacer de 35, 40? Bueno, ustedes van a tener que seguir sumando aumentos. Y acá al costadito. Cadena y abanico. Bien. Lo completo y les muestro. Súper rápido, ¿eh? ¿Ven? Este es el trabajito que tienen que hacer. Tantas hileras les lleve juntar el ancho que tenga mi aro. Este es más chiquito.
o sea que llevaría menos cantidad de hileras porque no faltaría mucho como para llegar a esta circunferencia. Este es un pelín más grande, entonces me va a llevar unas 4 o 5 hileras más, siempre aumentando a los lados. En la próxima hilera vuelvo a hacer el abanico y otra vez ese aumento. A partir de aquí, todo aumentos hasta lograr el ancho de mi aro. Así que yo simplemente me voy a quedar tejiendo porque esto está más que claro. Es un trabajo muy fácil de realizar y precioso. Espero que vendan tantas lámparas como la anterior que hemos tejido, que me mandaban la cantidad de pantallas o lámparas que han vendido y que han regalado y que se han hecho para su hogar. Bueno, con esta espero de corazón que les pase lo mismo, que comiencen a vender para hacer un buen regalo, para tejer algo original y van a quedar como reinas, como reyes. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo hasta lograr el ancho de mi aro. Bien, miren, hasta ahí tiene solamente una hilera menos que la que está terminada. Pero miren esto. ¿Ven? Tienen que verificar que llegue al borde del alambrecito. Ahí. Porque ahora tenemos que unir el aro con el tejido. ¿Y cómo lo unimos? Y bueno, como la hicimos el inicio con... Esperen que voy a acomodar. Con puntito bajo. Si ustedes lo desean, ponen acá unos ganchitos. Ahí. Por ejemplo, para sostener los abanicos y les ayude a tejer. ¿Ven? Ahí. Ponen otro acá. Si el aro que tienen es más grande, van a continuar tejiendo aumentos. ¿Ven? Así. Lo van enganchando si quieren, si ustedes se sienten más cómodos. Pero esto es simplemente tejer envolviendo los puntos. Acá. Ahí. Este también lo voy a destejer. Ahí. Estoy en el centro del abanico. Voy a pasar por el medio y tejo un punto abajo. ¿Ven? Ahí. Paso en esta vareta y el alambre y tejo un punto bajo. El alambre es rígido, entonces, bueno, van a tener que mover bastante las manitos aquí para ir acomodando punto por punto. Cuando llego a la cadenita que está al aire, voy por debajo envolviendo el aro y tejo el punto bajo. Nada difícil. Solo que, bueno, el alambre es rígido y eso es lo único que quizás tengan que hacer más movimiento con la mano para ir uniendo el tejido con el aro. Pero eso es lo más, digamos, lo más complicado de este trabajo. Es un trabajo súper simple de realizar y bellísimo. ¿Vieron qué bonito? Y qué rápido lo podemos lograr. ¿Ven? Ahí. Ir acomodando puntito por puntito. Se me enganchan ahí los hilitos porque tengo varias hebras y uno de estos hilos tiene mezclado un hilito de seda. Entonces esos son medios que se quieren enganchar. Pero miren, simple, simple, simple. Así van a ir uniendo. Ya unimos aquí. Así van a ir uniendo punto por punto. Cuando están en el abanico, recuerden que tienen que también respetar el espacio de cada punto. Y así hasta dar toda la vuelta. Yo me quedo tejiendo y ya se los muestro. Bien, ahí ven, tejí punto por punto. Nos queda esta hebra que tienen que enhebrarla y llevarla bien por dentro para esconderla. Entonces, una vez que escondan esto, ahí van a decidir el borde. Pero antes de decidir el borde, tenemos que armar aquí arriba.
En la parte superior yo le di una hilera de varetas, pero fue una decisión mía. A mí me parecía que quedaba mejor. Entonces, acá es simplemente así mismo. Si quieren lo hacen esa hilerita de varetas y si no, bueno, lo dejan, no hay ningún problema. Van a tejer varetas, pero aquí el punto no lo van a tejer el del abanico, simplemente van a tomar ahí a los costados y luego vareta por vareta. Así es una pequeña disminución. Ahí entré a un costadito y ahora voy a entrar en el otro costadito. Ahí. Les va a quedar ahí apenas un huequito, pero no pasa nada. Y luego, ¿ven? Vamos a ir tejiendo varetas. Estos hilitos, ahí está. No sé, este color rojo, acá no tenemos nada. Bueno, van a ir tejiendo. ¿Ven dónde están las varetas? Ahí mismo van a pinchar. Y van a ir tejiendo estas varetitas. Entonces le va a hacer un borde hacia arriba que a mi gusto queda mejor que si no, no tiene nada. No quieren hacer varetas, pueden hacer medias varetas. Todo depende cómo ustedes vean la terminación. A mí me gustó así, pero bueno, obviamente que esto es un trabajo libre, cada uno elige. Acá tejo esta otra vareta. Y acá es donde decidí tejer una vareta aquí y una vareta en el otro lateral. En el medio del abanico no tejo vareta. Esta colita me la fui llevando para esconderla, así después la recorto y listo. Esperen acá. Esta. Bien, y de este lado tejo la otra varetita. ¿Ven? Así. Y después tomo el espacio de cada una de las varetas que vemos aquí abajo. Bueno, este bordecito también es simple. El único trabajo que tenemos extra es ir envolviendo el alambre, que es bastante, es rígido. No es un alambre blandito. Bien, esto. Así tejen todo alrededor. Bueno, una vez que damos toda la vuelta, con estas pantallas siempre hay un dilema. ¿Cómo lo colgamos? ¿Cómo lo colocamos? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, hay muchas formas de aplicar esto. Por lo general le hacen una cadenita y se cuelga con un ganchito. Le pueden hacer dos cadenitas y se cruzan. Le pueden hacer una cadena larga y con algún cordoncito se ata al cable, porque por lo general ya está instalada el cable con... Yo acá tengo uno suelto. Están instalados desde el techo. ¿Qué hice yo? Le hice un nudito al cable. Este cable es medio duro porque, bueno, lo mandé a hacer para mi marido. Necesitaba para una muestra, me mandaron con un cable duro, pero no importa. Este cablecito, yo le hice un nudo para que la pantalla no quede, y si la sostengo con la cadenita, se va a ver esta parte del plástico. Entonces, si yo le hago un nudito ahí, al ladito, apenitas, entonces quiero que la cadenita quede trabada con el nudo y no aquí, para que esto después no se note, para que quede mejor. Pero la verdad, por lo general le ponen algún ganchito de alambre y viene una cadenita sola. Yo les voy a mostrar cómo pude descifrar este tema que me preguntaron 1,5 millones más o menos cómo las colgué a las otras. Entonces, una vez que di toda la vuelta con las varetitas, voy a hacer una cadena de aproximadamente 15, más o menos 16 cadenitas, y cuando las teja les muestro más o menos para que ustedes calculen cuántas pueden hacer. 2, 3. Tengo aquí 15 cadenitas.
Esta es otra manera, ¿eh? En el otro le había hecho 2, pero después me gustó esta forma y lo arreglé. En la que tengo acá original. Entonces, ¿qué van a hacer con estas 15 cadenitas? Van a calcular bien el medio, ahí, cruzando la calle, vamos así, bien derechito al medio. Y si quieren ser más exactos, cuentan una cantidad de aquí, les tiene que dar la misma cantidad de este lado y lo tejen. Pero como yo no, miré ahí a ojito y cierro puede ser un punto bajo porque igual tengo que esconder esta hebra. Voy a hacer una cadenita, nudo, una hebra larga porque luego la voy a enhebrar y me la voy a llevar por dentro de la pantallita. No se asusten si la ven así media arrugada porque no pasa nada, ¿eh? Ahora les voy a explicar los últimos detalles para esto. Bien, este hilito lo tengo que esconder bien por ahí adentro. Entonces me va a quedar ahí. Yo dije 15 por el grosor que estoy manejando. Ustedes más o menos calculen la mitad ahí y que les sobren un par de cadenitas es suficiente. Recorren esta distancia y ahí estamos. ¿Y por qué le hice el nudo al cable? Porque quiero que se trabe con algo. Hay veces estos cables tienen un topecito de goma que lo pueden mover, que eso sería ideal. Como yo no tengo un topecito de goma, y también lo que podrían hacer es envolverle el mismo hilo que tejieron varias vueltas para que esto quede trabado. Pero yo lo simplifiqué haciendo un nudito. Y luego voy a poner la lamparita, porque si se supone que esto lo tenemos colgado desde el techo, va a ser medio complejo moverlo. Entonces le hacen un nudito ahí, con mucho cuidado, porque si está instalado, esto tiene corriente. Así que con mucho cuidado siempre. Y van a hacer esto, miren. Pasan por acá hasta pasar el nudo y vuelven hacia abajo con el portalámparas. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Que la cadenita se enrosque y quede trabada en ese bendito nudo. ¿Ven? Ahí. Y esto lo van a regular para que quede para un lado o para el otro para que quede bien derechito. Como está, simplemente miren que queda cruzado, queda trabado ahí y listo. Por eso les mencionaba. O le pueden poner algún topecito de madera de goma, si tienen. O el mismo hilo, le dan varias vueltitas a hacerlo gordito acá para que esto termine trabándose. Entonces después simplemente lo desenroscan y si lo quieren lavar, bueno. Eso por un lado. Aquí abajo le ponemos luego la luz, la lámpara. Solucionado este tema que yo sé que es un dolor de cabeza para muchos porque con las otras lámparas me hicieron 1,5 millones más o menos de preguntas. ¿Qué tenían las otras lámparas? Yo le puse el aro más pequeño, entonces había que colocarlo de abajo hacia arriba, que era también todo un tema, pero con este cordoncito así, súper solucionable, se hace rapidísimo y queda fantástico. Bueno, ahora lo voy a sacar para que a mí no me moleste porque la voy a andar moviendo un poco. ¿Cómo hacemos la terminación? Miren qué fácil. La pueden sacar, la lavan. Listo, tema solucionado para colgar. Esto ahora sí es como que se abolla un poco porque lo estamos moviendo. Igual falta algún que otro detalle más. Tengo todas las hebras ahí adentro para esconder. La terminación. Para la terminación, yo enhebré con hilo de coser color marrón, como es el hilo de algodón. Y miren lo que hice. Con hilo de coser fui enhebrando las mostacillas, canutillos, hasta la perla. Volví, salí al lado. Y a esto lo hice punto por punto. Me llevó más o menos 1,5 días porque yo soy ama de casa, tengo mi familia. Aparte de tejer, tengo animalitos, mi marido, pobre, mis hijos, hay que cocinar, lavar. Bueno, me llevó como 2 días bordar todo esto que es divino, vale la pena. Si lo pueden hacer, háganlo, le pueden dar distintos largos. La verdad que vale la pena, queda precioso. Y cuando la luz está encendida, hace muchos juegos de colores que quedan fantásticos.
Pero a esta, como yo tenía una idea diferente, la quería hacer un poquito más rústica, le voy a hacer borlitas. ¿Y qué tengo acá? Tengo mi cartoncito que les voy a indicar cuánto mide aproximadamente, porque ustedes le van a dar, si quieren hacer borlitas, el largo que quieran. Tiene 6 centímetros, este va a ser el alto, pero luego para emparejarla voy a cortar un poco, entonces van a ser cortitas. Y voy a buscar el mismo hilo que lo tengo por acá. Miren que la madeja ya se me está desarmando porque la estuve usando bastante. Bien, ¿qué hice para mis borlitas? La voy a dejar ahí. 6 centímetros aproximadamente y entre 5, 6 vueltitas, más no, para que no sea muy gorda. Pero ¿qué pasa aquí? Ustedes van a elegir. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 le quieren dar para hacerla un poquito más gordita. Esto es todo. Voy a agarrar una hebra para atar aquí arriba primero. Ahí. Doble nudito. Este como que se me quiso revelar. Lo sacamos. Cortamos. El nudito va a quedar escondido. Luego hay que hacer ahí corte. Y acá le vamos a hacer una cabecita. Entonces también larga la hebra. De estas le van a colocar la cantidad que ustedes quieran. Quieren poner una pegadita al lado de la otra, lo pueden hacer. Quieren colocar una borlita y alguna cuenta de madera o alguna piedrita facetada, lo que ustedes quieran. Lo van a decorar como ustedes quieran. Bien. Acá, esta hebra con el nudo, miren lo que hago yo, porque no me gusta que el nudo quede para afuera cuando se trata de trabajos así que tienen que verse perfectos. Ahora sí es una borlita que quizás vaya como más escondida, que no se note tanto. Esos nuditos que quedan para afuera yo se los enhebro en una aguja y los envuelvo en el mismo cordoncito y los llevo hacia adentro de la borlita. ¿Ven estos nuditos que están aquí? Simplemente los enhebro. Está todo muy apretado, entonces tengo que hacer fuerza. Y me los llevo a los dos hacia adentro. Listo, queda prolijita por donde la miremos. Y corto. Cortita. Yo decidí hacerlas cortitas. Ustedes van a decidir si quieren estas borlas, el largo que quieran. En la otra pantalla hice borlitas, pero ¿ven? Ahí, cortita. Entonces, ¿qué tengo por acá? Una aguja de coser con hilo al tono. En este caso es un verde. Y voy a ir por el centro de la borla y salgo. Hilo de coser porque voy a enhebrar una piedrita. Ahí. El nudo queda escondido. Y acá refuerzo con otro nudo. Y por acá tengo una cuentita de madera. Miren qué bonita. Está teñida con azules y celestes. Que para esta pantallita está fantástico. Ahí. Miren qué bonito. Y elijo ahí coserla. Puedo empezar aquí en el centro de los abanicos. Le voy a dar unas puntadas, pero tengan en cuenta de no dejarla muy apretada, ni tampoco muy floja, que se note el hilo de coser. Acá, como este hilo entre la hebra esta de color matizada no se va a notar, aprovecho, le doy unas cuantas puntaditas y así, ¿ven? Que tenga movimiento, que no quede tiesa ahí. Por detrás hago un nudito y voy a hacer un montón de estas borlitas. Ustedes van a elegir la cantidad. Las quieren pegar una pegadita al lado de la otra, lo pueden hacer. Quieren hacer una
con bastante distancia una de otra, también lo pueden hacer. Bueno, yo voy a hacer aproximadamente ahí, cada 5 centímetros aproximadamente, le voy a colocar una borlita. Una vez que terminamos de colocar todas las borlitas, porque ahora me voy a quedar a hacer una por una, ¿qué tienen que hacer con la pantalla para que no quede este aspecto? Esta está hermosa. Ustedes la ven, está toda parejita. Y eso es algo que en la otra pantalla he visto tantas fotos, que es lo que por ahí no terminaban de lucirse. ¿Por qué? Porque queda así y no... Yo se los comenté con la otra pantalla. La tienen que humedecer. Ustedes humedezcan este trabajo, lo dejan colgadito. Una vez que está húmedo, van a sujetar con un poco de fuerza arriba y abajo y van a hacer presión. Que quede como planchadita. Ustedes, pero tiene que estar húmedo, bien húmedo, no mojado, empapado, húmedo nada más. Y la estiran. Luego la dejan colgada y si pueden, le ponen algún tipo de peso, tampoco un peso, una pesa, algo que sea, que tenga un poquito de peso como para terminar de planchar la pantalla. Eso es importantísimo, porque si ustedes la dejan así, va a quedar arrugada así y ya no va a lucir. Hicimos un trabajo hermoso que si ustedes no le dan esa terminación, no se va a poder lucir tan bonita como es esta pantalla, ¿sí? Bueno, entonces yo ahora me voy a quedar a hacer 155.000 borlitas de estas, aplicársela, que ustedes ya la han visto en la foto de la presentación. Me quedo a jugar, a divertirme, a terminar esta divina pantalla. Espero que a ustedes les guste, que luzcan. Estas pantallas que son divinas, están hechas con nuestras manitos, tienen un valor increíble porque lo hacemos nosotros, es un trabajo artesanal y podemos vivir de estos trabajos si siempre presentamos los trabajos prolijos para que obviamente entre por los ojos la gente se enamore y se lo quiera llevar. Cuando vendemos, cuando hacemos trabajos así, lo lindo es el impacto que causa en la gente, que eso es hermoso. Así que espero que lo disfruten, que hagan esta con piedritas o esta con flequitos y que también los invito a ver la otra pantalla que hemos hecho y que tejan, que se diviertan en familia. Les dejo un beso enorme, me quedo a terminar. Nos vemos en otro tutorial. Muchísimas, muchísimas gracias por estar siempre acompañándonos y nos vemos. Chau, besitos.